Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Lo que vamos a ver hoy es el concepto del límite. ¿Qué es el límite de una función en un punto? Es el valor al que tiende la función ante una determinada tendencia de la variable. ¿Qué quiere decir esto en palabras? Yo acá tengo un gráfico de una función definida por tramos. Esa función la vamos a llamar f de x. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función. Bueno, yo me ubico en el 3. Tengo dos caminos para acercarme al 3. Por derecha, lo puedo acercar en este sentido, o por izquierda. Por derecha lo vamos a simbolizar con el más, y por izquierda, perdón, lo vamos a simbolizar con el menos. Siempre hablando de un entorno reducido a ese número, ¿sí? En las proximidades, y recordando que yo me puedo acercar en forma indefinida. Bueno, vamos a ver qué pasa con la función a medida que yo me acerco al 3 por derecha. Voy a tomar un punto muy cercano. Voy a bajar porque la función la tengo hacia abajo. Y vemos, proyectándolo sobre el eje Y, a medida que yo me voy acercando cada vez más, voy a acercarme con respecto a Y al valor menos 2. Recordemos que no me interesa saber qué pasa exactamente con la función en el 3, sino en las proximidades. Haciendo lo mismo, acercándome por izquierda, voy a tomar un valor por acá, voy a tocar la función y lo voy a proyectar sobre y ocurre lo mismo. A medida que yo me acerco cada vez más por izquierda, los valores van a tender cada vez más al menos 2. Por lo tanto, estos límites por derecha y por izquierda se conocen con el nombre de límites laterales. Podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a 3, ya no le pongo el más y el menos, se entiende que incluye los dos caminos y por lógica, si incluye los dos caminos, para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces, en este caso, da menos 2, por lo tanto, el límite de la función va a ser menos 2. Ahora, voy a tomar otro punto para ver las distintas posibilidades con lo que me puedo encontrar, ¿no? Vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. Por lo tanto, vamos a distinguir 0 por derecha, 0 por izquierda, que serían los dos límites laterales, para luego concluir qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a 0. Entonces, primero los límites laterales y luego concluimos. A 0, yo me puedo acercar por derecha, voy a tomar un punto, voy hacia arriba porque la función me aparece acá arriba, lo proyecto sobre Y y vemos que tiende a 4. Me acerco al 0 por izquierda, voy a tomar un punto acá, voy hacia arriba, ¿sí? En una línea, yo acá la estoy marcando, pero la pueden hacer imaginaria hasta que toco la función, lo proyecto en Y vemos que tiende a 3. Acá ya no es la misma situación que el ejemplo anterior. Por derecha tiende a 4, por izquierda tiende a 3. Los límites laterales son distintos. Por lo tanto, lo que puedo concluir es que el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. Vamos a ver otro ejemplo más con este mismo gráfico. Límite cuando x tiende a menos 3 por derecha y límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda. Lo mismo, me acerco al menos 3 por derecha, tomo un punto, lo proyecto y ven, voy hacia abajo. A medida que me acerco cada vez más al menos 3 por derecha, la curva se va acercando a la asíntota vertical y nunca la va a tocar, pero va a ir cada vez más hacia abajo. ¿A qué valores de Y va a tender? Recordemos que hacia abajo del eje Y, alejándome cada vez más, está el menos infinito y hacia arriba el más infinito. Bueno, entonces, a medida que yo me acerco al menos 3 por derecha, la función va a tender cada vez más al menos infinito.
hago lo mismo por izquierda. A medida que me acerco al menos 3, ahora la gráfica aparece por acá arriba, esta curva se va a ir acercando cada vez más a la asíntota y va a ir subiendo hacia el más infinito. O sea que por derecha me da menos infinito, por izquierda más infinito. En general lo escribimos como el límite cuando x tiende a menos 3 de la función es infinito. Este infinito engloba los dos caminos, los dos infinitos, perdón. Bueno, y otra cosa para marcar son los límites infinitos. ¿Qué pasa cuando la función tiende a más, cuando la x tiende a más infinito? ¿Y qué pasa cuando la x tiende a menos infinito? Más infinito de x hacia los valores positivos y menos infinito sería hacia la izquierda. A medida que yo me alejo tomando valores de x cada vez mayores, me voy a encontrar con esta rama que va decreciendo, o sea, me alejo, decrece, 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 por lo tanto tiende a qué valores de y, tiende al menos infinito. En cambio, cuando me alejo hacia los valores negativos, cuando las x tienden al menos infinito, me encuentro con esta rama. Esta rama, acá se observa que el eje x actúa como asíntota horizontal, por lo tanto la curva se va a ir acercando al eje, pero no lo va a tocar nunca. Entonces, ¿a qué valor de y va a tender? A medida que yo me alejo hacia los negativos, la curva se va a acercar al eje x. O sea, va a tender al valor 0 de y. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es 0. Bueno, como dijimos que en el límite importa qué pasa con la función a medida que me acerco a ese número y no en ese número en sí, vamos a mencionar, para tener una idea, qué pasaba con las imágenes de cada uno de estos valores. Bueno, lo voy a hacer acá un costadito, a calcular f de 3, f de 0 y f de menos 3. f de 3, ¿qué pasa exactamente con la función en 3? Yo me voy con el 3, trazo una línea vertical y veo que tengo este punto que es un círculo abierto, por lo tanto se entiende que no hay punto. Y por lo cual me está indicando que el 3 no tiene imagen. Entonces, f de 3 no existe. ¿Qué pasa con el 0? Yo voy al 0 de la x. Lo mismo, voy hacia arriba, me cruzo. Toco este punto que está cerrado y este punto que está abierto. ¿Qué quiere decir esto? En el punto abierto recordemos que no hay punto, es un hueco en la función, pero el punto cerrado lo tengo acá. Entonces la imagen de 0 va a ser 3. F de 0 va a ser 3. Y en el menos 3 está exactamente la asíntota vertical, por lo cual la imagen de menos 3 tampoco va a existir. Bueno, pero eso a modo de mención, recordemos que no nos interesa qué pasa en exactamente esos valores, sino las proximidades. Bueno, lo que vimos hasta ahora tiene que ver con el límite a través de un gráfico donde no conozco la expresión de la función. Vamos a ver algunos ejemplos de límites conociendo la expresión de la función. Vamos a poner límite cuando x tiende a 1. Bueno, vamos a empezar con estos tres ejemplos. Tengo el límite cuando x tiende a 1 y tengo la expresión de la función. Lo que hago en forma analítica es reemplazar las x por ese valor. Voy a poner 5 por 1 al cubo, menos 6 por 1. Hago las cuentas, me queda 5 menos 6. Entonces va a valer menos 1. Quiere decir que las imágenes tienden la función tiende al menos 1. Acá tengo otro tipo de función, pero hago lo mismo. Me va a quedar 3 a la 0 más 2,
3 al cuadrado me va a dar que es 9. Por lo tanto, los valores de y tienden al 9. Y en este caso, reemplazando, me va a quedar 6 sobre 0. Bueno, nos detenemos un poquito acá. Si usted quiere hacer con la calculadora 6 dividido 0, claramente les va a dar error porque la división por 0 no está definida. Pero pensemos que el límite no es 0, sino valores que tienden al 0. Valores muy pequeños. A medida que yo cualquier número lo divido por un número cada vez más pequeño, los resultados van a ser cada vez más grandes. O sea que podemos decir que a medida que la x tiende a 0, este resultado va a tender a ser infinito. Entonces, con la reglita que tienen en el apartado, un número sobre 0 siempre, hablando del límite, ¿no? Y del concepto de que no es 0, sino un número que se aproxima al 0, el resultado va a tender a infinito. Y por otro lado, voy a poner dos ejemplos más de límites infinitos. Voy a poner una función así. Y esta función. Bueno, lo mismo. Reemplazo el infinito en las x. Pensemos que el infinito es un concepto y no un número. Por lo cual, si yo tengo infinito al cubo, y lo multiplico por 2, el concepto de infinitud se mantiene. Si le sumo 5 veces infinito y luego le sumo un entero, sigue siendo el resultado infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una expresión como esta? Infinito al cubo, infinito. Entonces me va a quedar 9 dividido infinito. Razonémoslo un poquito. Si a un número lo divido por un número extremadamente grande, a medida que aumento el divisor, el cociente, el resultado de esa división, va a ser cada vez más pequeño. O sea que esta división va a tender a 0. Y es otra de las reglitas que tienen en el cuadernillo, en el módulo. Un número sobre infinito, el límite da 0. Bueno, y con esto terminamos por ahora lo que es el límite. Espero lo hayan entendido.